Bien, queda menos de un mes para las elecciones presidenciales en nuestro país. 8 candidatos estarán en la papeleta el próximo 16 de noviembre en la carrera para llegar a la moneda. Ayer comenzó la franja electoral, la cual causó ciertas polémicas. Vamos a analizar este tema junto a Josefina Arao, subdirectora del Instituto de Estudios de la Sociedad. Josefina, ¿cómo estás? Muy buen día. Muy bien, muchas gracias. Bueno, partamos por aquello, ¿no?, que es lo que adorna esta recta final, la franja electoral, que comenzó con diferentes mensajes de los candidatos, aunque el más polémico no ha sido por ahora, en lo comentado, lo que ha planteado Marco Enríquez Ominami y este uso de inteligencia artificial, emulando un poco lo que fue la dictadura y asociándolo eso a los candidatos de la centro-derecha. ¿Qué opinión te merece esta primera entrega de la franja por parte de los candidatos? Sí, en el caso de Meo, quizás lo más notable es que queda como un poco fuera de tono, ¿no? Como que el resto, incluso los más provocadores, el caso de Maine Nichols o el mismo Parisi, parecen menos provocativos y menos agresivos que el caso de Meo, que yo creo que llama harto la atención. Y además tengo la impresión, dado los otros temas que predominan, que queda un poco fuera de juego, queda como fuera de lugar. Y de hecho, lo que más impacta de la imagen del efecto de inteligencia artificial es el final de su franja, donde tuvo que usar inteligencia artificial para que la gente lo aplaudiera, ¿no?, y lo rodeara como candidato. Entonces, tiene algo entre, no sé, como que queda fuera de lugar y es algo más agresivo que el resto de las propuestas. Y a modo general es interesante porque algo que me llamó mucho la atención, está partiendo de esto, hay que ver cómo sigue, pero lo común es que son los temas, ¿no? O sea, como que no hay mucho margen, más allá de las diferencias fuertes que puedan haber en los candidatos, no hay mucho margen para moverse de los temas prioritarios. Y eso obliga como a una conversación y a mensajes que pueden tener estilos distintos, pero todos más o menos volcados sobre las mismas cosas, ¿no? Y que Janet Jara, su propuesta, su única especificación sea respecto al tema migratorio, como que confirma esto, ¿no? Uno no se imaginaba la candidata del PC eligiendo como el tema para el primer día de su franja el tema migratorio hace, no sé, 3 años, ¿no? En la campaña de 2021, a Daniel Jadwe hablando de eso, ¿no? Entonces llama mucho la atención esa delimitación de temas y además lo importante y lo fuerte que se volvió la referencia a Chile como mi país, aquel país del que estoy orgulloso, ¿cierto?, que quiero cuidar, al que me debo, al que le juré lealtad. Yo creo que hay esos dos elementos comunes se pueden sacar ya de esta primera muestra de la franja electoral. Sí, es una frase que ha marcado también esta elección, ¿eh? Chile de los chilenos, ¿no?, que gran mayoría de los candidatos la mencionan en diferentes discursos y se ve plasmado también en la franja. Creo que lo que ocurre en materia de seguridad y migración fueron los temas que rondaron todos los discursos. Pues evidentemente cada uno con sus bemoles, cada uno con sus iniciativas al respecto, pero ¿ves que quizás serán el punto de vista de las propuestas lo que va a marcar esta franja electoral para poder marcar diferencias en esos temas, ¿no?, que hoy día son quizás los cruciales o los más comentados por la ciudadanía? Hay que ver, porque la franja es un elemento más, es un brazo más de toda una propuesta, ¿cierto? Y hay otros espacios, están los debates, etcétera. Entonces, la franja siempre tiene un objetivo más de conexión, por así decir, emocional, de símbolo, y no necesariamente de propuestas tan detalladas, ¿no? En ese sentido, la más innovadora probablemente fue Janet Jara. El resto trata de instalar hipótesis, ¿cierto? En general, la franja es para eso, para emplazar a tus adversarios o instalar ciertas miradas de país, etcétera. Pero puede ser dado que los temas están tan circunscritos, ¿cierto?, están tan delimitados. Eso va a obligar a que la franja gire un poco en todas estas semanas en torno a los mismos temas y probablemente lo interesante sea ir viendo cómo cada uno se posiciona de modo diferente, pero no es necesario para mostrar eso entrar en detalle de propuestas y quizás la mejor forma de mostrar esto es comparar la apuesta de Janet Jara con la apuesta de José Antonio Kast, ¿no? Janet Jara entra al tema migratorio con la propuesta, ¿cierto?, con esto de una estrategia inteligente, ¿cierto?, la muralla digital, y en cambio José Antonio Kast entra al tema de la seguridad con el testimonio de una madre que pierde a su hijo en una experiencia brutal, ¿no? Son distintas maneras de entrar en los temas, en uno en una propuesta, en otro con un testimonio. Entonces, yo creo que hay distintas alternativas para mostrar y hay que ver quién lo logra con más eficacia, que están preocupados los candidatos de los temas prioritarios de la ciudadanía. O sea, eso a mí es lo que más me impresiona. O sea, la izquierda hace pocos años no habría estado tan cómoda
no habría sido su primera inclinación, ¿cierto? Estar hablando de este tipo de temas. Pero eso está como delimitado a nivel ciudadano y los candidatos en ese sentido no tienen demasiado margen. Claro, no hay mucho margen, no hay tiempo, digamos, que perder de dejar ese mensaje. Quizás al final también hubiese sido mal leído, ¿no?, por parte de la ciudadanía, decir como cuáles son los temas prioritarios, particularmente en este caso de la izquierda, que lo ha hecho y sin complejo en este caso con el primer capítulo de su franja, Janet Jara. Hablemos un poquito de lo que significa también presentar los atributos personales, ¿no? Siento que quizás el espacio ocupado por Johannes Kaiser tiene un poquito de eso, es más testimonial, de contar un poco quién es él, para poder enfrentar aquello de sus propuestas, pero partiendo de su propia figura. Y en el caso de Harold McNichols, muy similar, porque se le ha achacado durante toda esta campaña que es muy conciliador, que no entra en el debate, pero él aprovecha esta franja para poner un tema quizás polémico a través de una sátira, en este caso en particular, que el caso Convenio. Es muy interesante lo de Maine Nichols, porque es una sátira bien lograda, además. No era fácil la apuesta, podía ser algo muy fome, y yo creo que está muy bien hecho. Y además elige una sátira con el gobierno. Podría haber elegido otros temas vinculados a este tema, ¿no? Como más generales, más contra derechas, izquierdas. Y no, se tira directamente con el gobierno y me parece una estrategia inteligente porque ese es la figura principal, ¿cierto? Por así decir, el malo de la película siempre va a ser el gobierno de turno. Entonces me parece que es una buena estrategia la que hace con una sátira muy bien lograda, digamos, y con un tema que enoja mucho a la gente y, ojo, además con una previa donde un complemento de la franja, donde el candidato aparece con este discurso de Bielsa, ¿cierto? Que dice él es incorruptible, ¿no? O sea, y esa dimensión, probablemente la de la corrupción, ¿cierto? La del Estado que se enriquece a sí mismo, ¿cierto? Que es un botín, ¿cierto? Esa tesis tiene demasiada fuerza a nivel ciudadano. Entonces, ojo, las franjas no hacen milagros, digamos, pero es una apuesta muy inteligente y que puede tener eficacia, no sé, no para ganar necesariamente, pero sí para que él avance en su propia agenda. A mí me pareció, y además, bueno, el primer capítulo, pero me pareció bien inteligente y provocativo, en una provocación dura, ácida, bien negra, mucho más eficaz que la de Meo, que a mi juicio se ve mucho más burda. Y en el caso de Kaiser es interesante, yo creo que está súper bien logrado también. Es más serio, es más plano, solo habla él, ¿cierto? Pero va caminando por la moneda y yo creo que además Kaiser intenta un poco romper la imagen que hay de él, ¿no? Aparece hablando de su amor a Chile, aparece hablando de sus preocupaciones, se ve, no sé, no te calza con las figuras que en general se asocian a la ultraderecha en Chile y el mundo, ¿no? Como mucho más cercano, ¿no? Claro, más cercano, serio, institucional, de eterno, en la moneda, ¿no? No asusando así los peores sentimientos, emplazando directamente al gobierno, ¿no? A mí me pareció una apuesta interesante y creo que le hace bien porque además Johannes Kaiser, yo creo, más allá de lo que uno pueda pensar, cada uno pueda pensar de él, es una figura que habla bien, tiene una Claro. buena retórica, es bueno hablando solo, digamos. Y lo aprovecha en esta apuesta sencilla, bien sobria, pero que es interesante para darse a conocer. Y particularmente los otros dos candidatos que nos quedan en el comentario específico, ¿no? Franco Parisi y Eduardo Artés. En el caso de Parisi, remarcando esto que ha sido como la tesis de su candidatura, ¿no? No somos ni lo uno ni lo otro, no somos ni de izquierda ni de derecha, somos del centro, ¿no? Y rememorando lo que significa o ha significado los discursos, los lemas de campaña desde la democracia en adelante. Y en el caso de Eduardo Artés también, remarcando un poquito lo que son las necesidades de la gente, más que preocupado de su propia figura, él recorriendo ahí un sector popular de la región metropolitana. Sí, yo algo que encontré interesante, además, o sea, no sé si interesante, pero distintivo de Artés es que hay más honestidad ideológica, por Claro, decirlo de algún modo, ¿no? Janet Jara es mucho más neutra. Uno la mira claro. ahí, le pregunta a alguien de afuera y le dice de qué partido es ella y no va a saber decirte muy bien, ni siquiera de izquierda o derecha. Yo creo que es difícil identificarla, ¿no? Y es alguien que viene del PC, con toda la fuerza que eso significa, ¿no? Y Artés, en cambio, es mucho más explícito en el lugar ideológico en el que está y, bueno, esa ha sido su agenda, pero creo que es interesante porque es quizás el más, por así decir, ideológico, explícitamente ideológico de las apuestas por la franja hasta ahora, digamos.
pero al mismo tiempo, aunque es muy ideológico en algún sentido, es mucho menos agresivo que Meo o Parisi, que claramente pensaron o incluso Maine Nichols, ¿no? Que Claro. pensaron su franja en el emplazamiento no solo al adversario, sino a los poderosos de siempre, ¿no? A la élite que está en el poder, ¿no? Yo creo, esa es una beta que se sigue, que yo creo que no va a desaparecer por mucho rato en la política chilena, porque tiene fuerza y porque ha tenido fuerza en los ciclos electorales anteriores, ¿no? El tema es que hoy día es interesante ver cómo el emplazamiento de acusar la corrupción de la casta, ¿cierto? De decir no, que se vayan todos, etcétera, ya no le pertenece a una sola figura. Está media difuminada. Hay varios candidatos que tratan de representar eso. Y eso arriesga, me parece, a que eso se pueda fragmentar y no alcance como un eje para determinar una elección, ¿no? Se vuelve como medio insuficiente, aunque pueda ser movilizador y a muchos los identifique. Pero tengo la impresión que ese tipo de discurso, el que representa a Parisi, que está presente hace un buen rato y que no va a desaparecer de la política chilena, hoy día está más fragmentado y lo pueden usar desde Kaiser hasta Meo, Parisi, Artés, ¿no? Está medio compartido y eso hace que siga siendo protagonista, pero una variable menos determinante probablemente a la hora de explicar las adhesiones de la ciudadanía. Probablemente hoy día sea una combinación de eso con la eficacia al mostrar que estás conectado y tienes respuesta para las principales preocupaciones de la ciudadanía. Está interesante eso, Josefina, porque antiguamente, ¿no?, los temas eran muy binarios, ¿no?, respecto a que los temas de la derecha eran algunos, temas de la izquierda eran otros. Hoy día los temas se cruzan, ¿no?, y cada uno los va abordando y hoy día hay un cruce importante. Tú puedes ver a una persona de izquierda hablando de seguridad versus puedes ver a una persona de derecha apuntando a temas que antiguamente uno asociaba a la izquierda. Eso hace hoy día un tema de discursos para poder marcar diferencias bastante más difícil de lo que era antaño. Súper difícil, porque además la gente está desideologizada efectivamente, no le interesa, ¿no? Por algo Matei también parte su referencia a eso, a la unidad, ¿no? Está tratando de conectar un poco con ese ánimo ciudadano en que, mire, no me importa si es de izquierda o derecha, lo que me importa es que me responda a mis preocupaciones, ¿no? Y eso hace muy singular el tipo de conversación política, porque los candidatos se pueden diferenciar en las medidas. Solo en las medidas. O sea, Janet Jara se diferencia de Kast porque propone la muralla digital en lugar de las minas antipersonales o la zanja, ¿no? Pero no se puede diferenciar en la disposición frente al fenómeno. O sea, Janet Jara hoy día tiene que mostrarse durísima en el control migratorio, diciendo nadie puede entrar, este es un problema, hay que parar la migración ilegal, lo mismo con la seguridad. Entonces las distinciones van siendo muy mínimas y un riesgo de eso, además, es que para quienes están más incómodos en esas posiciones, parezcan una impostura, ¿no? O tenga poca credibilidad. Porque hasta hace muy poco tiempo, en el caso del PCE, las posturas eran derechamente opuestas en esta materia, ¿no? Y el tema migratorio es un buen ejemplo respecto de la última campaña presidencial, ¿no? Que la mofa era José Antonio Kast, ¿cierto?, por la idea de la zanja, y hoy día todos los candidatos están discutiendo si es una zanja más o menos grande, ¿no? Claro. Pero están más o menos todos en el mismo lugar. Y ese cambio puede hacer que los que antes estaban en posiciones opuestas tengan menos credibilidad, y yo creo que eso también explica que Kast sea uno de los favoritos para llegar a la moneda. ¿Ves en espacio, ¿no?, en los siguientes episodios? Aquí estamos absolutamente especulando, pero la posibilidad de incorporar, por ejemplo, liderazgos políticos de cada uno de los sectores que los candidatos representan, o quizás eso va a quedar un poquito de lado precisamente por lo desideologizado que hoy día está la ciudadanía y por este resquemor que existe con la casta política, ¿no?, donde muchos intentarán separarse de ello, decir, soy un ciudadano más que se está postulando a la presidencia? Es interesante la pregunta. Yo creo que la ciudadanía da señales a veces contradictorias, ¿no? Porque está desideologizada, está enojada con los políticos, pero también quiere unidad y según el tipo de preguntas que le hacen responde que le gusta que hayan grandes acuerdos, que los políticos cedan. Entonces, en algún sentido, algún candidato podría decir, bueno, si aparezco con otros, muestro que tengo un equipo, muestro que tengo transversalidad, ¿cierto? En algún sentido puede ser inteligente, pero claro, yo tiendo a pensar que al menos en la franja
la fuerza está en mostrar al líder, al candidato, ¿cierto? El tipo de líder que se es y la conexión con la ciudadanía en distintas maneras, pero probablemente sea el vínculo candidato-líder, o sea, candidato-ciudadanía, más que los políticos, que antes era una parte fundamental, ¿cierto?, de la campaña, mostrar quiénes estaban ahí atrás tuyo. Hoy día eso no tiene el mismo peso. Pero insisto, está todo tan abierto en nuestro país que pueden jugar y funcionar bien distintas apuestas. Solo vamos a verlo para la primera vuelta. Lo vamos a saber el día de la elección, porque la verdad que está muy abierto esto, por lo que hoy día el rol de la franja cobra mucho más importancia, ¿no?, de lo que tenía antaño. Hoy día la franja va a poder mover gente. No, mucha, o sea, es loco porque está muy difícil todo, ¿cierto? Porque es muy impredecible, pero eso al mismo tiempo le da a los candidatos mucho margen, ¿no? Y por eso figuras como Maine Nichols van apareciendo, incluso van apareciendo más de ese tipo de figuras, ¿no? Porque te das cuenta que tienes margen para agarrar fuerza repentinamente porque los candidatos también caen de un minuto a otro, incluso por cosas que no sabemos todavía que podrían llegar a pasar. Entonces, yo creo que hay margen de acción para los involucrados, pero requiere también una estrategia muy, muy inteligente, porque además esto es una buena forma de ir concluyendo, ¿no? Pero hoy día los candidatos están concentrados en ganar, que está muy bien, pero lo más difícil en Chile es gobernar. Entonces también tenéis que hacer una estrategia de campaña muy inteligente que te permita convocar, ¿cierto? Sabiendo que desde marzo en adelante va a ser difícil cumplir con las expectativas que tienes que mostrar para arrastrar votos. Josefina Arao, subdirectora del Instituto de Estudios de la Sociedad, te agradecemos por el contacto. Que tengas muy buen día. Gracias a ustedes, que estén bien.